Hola, te vengo a platicar de lo que se leyó en 2025, claro que sí, porque sí se leyeron unas cuantas cositas que aquí tengo y les voy a mostrar. También les voy a enseñar las estadísticas lectoras, o al menos el resumen que arroja Goodreads y Storygraph, que son las apps que uso para registrar lecturas y así. Ok, ahorita estamos aquí en Goodreads. Supuestamente leí 2.698 páginas en el año, en un total de 10 libros. Realmente son 11, porque uno no aparecía en la base de datos de Goodreads. Entonces, pues sí, ajá. Después aparece que el libro más corto que leí fue Tengo Derecho a Destruirme de Kim Jung-ha con 126 páginas. Y el libro más largo, Lo Irreal y Lo Real de Ursula K. Le Guin con 736 páginas. El promedio de páginas de los libros que leí en 2025 es de 269 páginas. Creo que es una cantidad decente. Después tenemos que el que más está guardado por personas en Goodreads es Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa, con 403.507 personas que lo han guardado en sus estanterías de Goodreads. Y el menos es Seibario de Balam Rodrigo, un poemario que también batallé para poder encontrarlo en Goodreads. Como que no estaba en su base de datos y no tiene ISBN. No encontré el ISBN en el libro por ningún lado. Entonces, pues ya. Después que mi promedio de calificaciones para 2025 fue de 3.8. Realmente casi no califiqué libros este año. Fueron muy pocos a los que les di calificación, y generalmente eran calificaciones buenas las que daba, de 5 estrellas o de 4, pero ajá. Después que el que mayor puntuación tiene en Goodreads de los libros que leí fue Odisea Negra de Alfonso Oregel, con 4.43 de estrellas. Y mi resumen de lecturas de 2025 son estos 10 que pude registrar aquí en Goodreads, que ahorita les platicaré un poco de ellos. Y pues ya, eso sería todo lo que da Goodreads en resumen de lecturas. Y aquí están las estadísticas o el resumen de lecturas de Storygraph. Aquí dice que leí 9 libros en un total de 2.667 páginas. Les digo que no todos los libros están en las bases de datos de estas aplicaciones, y qué flojera agregar libros. Estos son los moods que leí en estos libros, siendo 3 libros con un mood dark, aparentemente dark. Después como de reflectivo, sí, como de reflexión, pues fueron 2, y de aventuras como también 2. Tristes 1, Lighthearted, luminosos, I guess, I don't know. Esperanzadores, emocionales y desafiantes fueron 1, whatever that means. El ritmo de lectura, 20% fueron lecturas rápidas, 40% lecturas lentas y 40% lecturas medias. Ahorita van a ver los libros y ya ustedes dirán. Número de páginas, el 78% fueron menos de 300 y el 22% más de 500. O sea, completamente muy amplio el rango de páginas, y efectivamente los estoy viendo y sí. Pero aparte, luego no coinciden como que las ediciones y el número de páginas en estas bases de datos de libros, so no les hago mucho caso. Entre ficción y no ficción, todo fue ficción lo que leí, pero les digo, hay un poemario, entonces no creo que cuente como ficción. Pero no sé si la cuenta como dentro de esta categoría binaria de ficción, no ficción. Porque también hay una como antología de biografías, y creo que eso es no ficción. Pero no sé si está registrado aquí.
Anyways. Géneros. Ficción especulativa fueron 2. Historias cortas fueron 2. Ciencia ficción fueron 2. Histórico fueron 2. Contemporáneo 2. Religión 1. Misterio 1. Literario 1. Fantasía 1. Y crimen 1. La verdad, no soy muy fan de cómo te da las estadísticas Storygraph. Será porque no lo sé usar aparte, pero el formato, todo fue en formato impreso. Ahí está muy correctamente. Todo se leyó en físico. Y que el autor más leído fue Han Kang, supuestamente con... Ay, ups. Supuestamente el autora más leída fue Han Kang con 2 libros este año, pero creo que aquí fue un error de la base de datos de Storygraph. A lo mejor como que marcó que leí 2 veces Actos Humanos o 2 ediciones diferentes de Actos Humanos. Por eso les digo que no les hago mucho caso y no me gusta. Después, idiomas en los que se leyó: 88.9% en español y 11.1% en inglés. Totalmente falso. Yo no leí nada en inglés este año, que yo recuerde, pero no leí nada en inglés, entonces esto miente. Y después el número de libros y páginas leídos durante el año. En enero como que muy poco, después en febrero hay un pico de lectura, después baja hasta abril y mayo que no hubo nada. De mayo a julio hay como que otro pico, y de julio a octubre hay como que un sub y baja de páginas leídas o de libros leídos, y después como que se mantiene entre octubre y diciembre, ahí más o menos. Y pues ya. Creo que en octubre, de octubre a diciembre, se ve como que ese bajón en libros leídos, porque estaba leyendo la antología de Úrsula, de lo irreal y lo real. Por eso se ve en la gráfica de páginas leídas que no baja, porque estuve leyendo, pero fue solo un libro. Entonces, ajá. Anyways. Ahí están las estadísticas lectoras a quienes le gustan estos datos. Yo no soy muy fan. Me gusta más el Spotify Wrapped que esto. Pero ajá. Ahora, vamos con lo que se leyó. ¿En qué orden van? No sé. Ok, van a ir en un orden random. No van en el orden en que los leí. So, ya. Ok, comenzamos con Dune, la yihad butleriana de Brian Herbert y Kevin J. Anderson. Continuación, precuela de la saga de Dune, escrita por el hijo de Frank Herbert y su amigo. Al principio me costó trabajo porque dije, esto no es el Dune de Frank Herbert. Y ya una vez que asimilé y acepté eso, la lectura como que fluyó. Y pues sí, sigo detestando a los Atreides y a los Harkonnen, no me caen bien. Y creo que hay unos 2, 3 personajes rescatables en todo el libro. Y pues sí, aquí se narra pues cómo es que se da inicio a la yihad butleriana, a esta rebelión contra las máquinas y contra la IA y todo ese pedo. Me parece muy fuerte que se haya sincronizado esta lectura con este año 2025 que pues estuvo con todo, vino muy recio la IA, y pues sí, solamente me deja pensando y reflexionando que ya vivimos en el futuro de la ciencia ficción que se narraba en estos libros. El futuro es ahora, y qué fuerte. Después por acá sigue más ciencia ficción con La canción detrás de todas las cosas de Gabriela Damián Mirabete. También ciencia ficción o ficción especulativa, como le quieran llamar. Me gustó también, lo disfruté mucho. Me recordó a cuando leí Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela. Me dio ese mismo vibe, ese feeling. Y todo gira en torno a unos ópalos ficticios, pues, que se inventó la autora. Ópalo naipe, una cosa así, no recuerdo muy bien. Lo compré,
cuando andaba en Mérida, Yucatán. Y curiosamente la historia se ambienta, unos fragmentos de la historia se desarrollan allá en Yucatán, en Mérida. Muy extraña, pero muy interesante. Como estos brincos temporales y hay como... hay una historia base que vamos siguiendo y entre medias hay otras historias cortas que se relacionan con esa historia principal y como que también hay saltos temporales que de alguna forma al final cobran sentido, tienen sentido y me gustó que fuera una autora mexicana, ciencia ficción. Y pues sí, un nuevo descubrimiento en este año que acaba de pasar. Se los recomiendo si les gusta la sci-fi, pero vayan con cuidado, con precaución, porque no es una sci-fi tradicional o típica o hegemónicamente americana, como a lo que estamos acostumbrados, o al menos a lo que yo estaba acostumbrado a leer siempre. Es una ciencia ficción más peculiar. Muy a lo Úrsula K. Le Guin. Para que me entiendan, si ya la leyeron. Muy, muy así. Y ajá, me gustó. Y seguimos con más ciencia ficción, claro que sí. Otro de los libros que leí este 2025 fue Los cuerpos del verano de Martín Felipe Castañet. Claro que sí. Autor colombiano, argentino, que, ajá, me lo recomendó Priscila de Estos no son libros, en aquel entonces cuando se reunió este grupo de personas del internet. Fue el primer libro que me recomendó Pris, así, a viva voz. Lo escuché hablándome de este libro y fue como de, wow, necesito leerlo. Y pues sí, me encantó. Está muy cortito, ciencia ficción, transhumanismo. Se transfieren conciencias o almas de personas a otros cuerpos, ya que sus cuerpos originales, pues fallecían o enfermaban. Entonces, para ellos de alguna forma perpetuar su existencia, se creó esta tecnología capaz de transferir el alma o la mente, la conciencia de la persona a el internet o a otro cuerpo. Y pues hay muchas cuestiones de clase social y autonomía corporal y de definir lo que está bien y lo que está mal al transferir una conciencia de adulto a cuerpos de infancias o de infantes. O incluso pues también cuestiona toda esta identidad de género al transferir cuerpos, almas, no sé, con género asignado al nacer como masculinas o femeninas a otro cuerpo del género opuesto y cómo esto les afecta a estas conciencias masculinas o femeninas o que se perciben como femeninas o masculinas al transferirlas a un cuerpo de otro género. Ajá, me parece muy genial este ejercicio que hace el autor de plantear estos cuestionamientos para el lector. Me encanta, me gustó muchísimo, lo disfruté y se lee pues en una sentada, está muy chiquito. Y ajá, fue de los grandes descubrimientos y joyas de este 2025. Luego, otro que leí este año fue Las calladas del boom de Evelina Hill. Qué bonita forma tiene esta mujer, qué bonita forma tiene ella de hablar de estas otras autoras. Me parece un homenaje muy lindo a todas estas autoras que se les aparta o se les hace un lado dentro de este movimiento o espacio en la literatura latinoamericana que siempre está ocupada por señoros. Me parece muy curioso que la gente, los lectores, la academia, I don't know, whatever that means, de verdad no digan o no se planteen más bien esta cuestión de decir no hubo mujeres autoras durante el boom latinoamericano.
Es como de qué probabilidades hay de que no haya autoras, ninguna autora. Entonces, ajá, cuestionable, muy cuestionable. Pero aquí Evelina Hill, ella dice, vénganse, yo las rescato. Y creo que es un trabajo de tesis de ella, esta antología de pequeñas biografías de estas autoras. Creo que son como 16 autoras más o menos. Son, ahora verán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 20 autoras las que Evelina Hill rescata y las pone en el spotlight, para presentártelas a ti y decirte, hey, mira, están todas ellas que fueron silenciadas, apartadas de este momento en la contracultura latinoamericana. Porque, ajá, yo decía, el boom latinoamericano pues solo eran señoros hablando de realismo mágico y ya. Pero realmente viene pues detrás de todo un movimiento y de un momento político muy particular en toda Latinoamérica. Y eso me pareció muy interesante y muy rescatable, el tener esta visión de todas estas autoras como de ese periodo de tiempo de la historia y cómo se traduce esto a sus historias y narrativas y la variedad que hay de formatos, estilos o géneros con estas 20 autoras que Evelina Hill te presenta. Me gustó muchísimo, lo disfruté bastante y sí puso en mi radar a dos que tres autoras que me parecieron interesantes o que llamaron mi atención. Una de ellas, Clarice Lispector, que por ahí tengo pendiente un libro de ella. Y pues sí, me despertó la curiosidad de conocer y leer sobre estas autoras. Y pues, ajá. Luego, otro libro que leí este año fue Odisea Negra de Alfonso Oregel. Este fue por recomendación de mi amiga Pris. Estos no son libros. Así como el de Las Calladas del Boom. Este también fue por influencia de Pris. Y Los Cuerpos del Verano también fue influencia de Pris. Entonces creo que estos últimos tres, el que sigue también, fue por influencia de Pris. Pero ajá. Odisea Negra, qué fuerte. La forma corta en que tengo de describirles o hablarles o generarles una impresión sobre este libro es... está muy al estilo de Jaime Alfonso Sandoval. Una historia con un protagonista adolescente, joven, como de 12, 13 años más o menos, que emprende un viaje, ¿no? Para buscar a su mamá de Tijuana a Mexicali o de Mexicali a Tijuana. Una cosa así. Ciudades o municipios, pueblos fronterizos. Ajá. Porque su abuelita se está poniendo enferma, se está poniendo mala y no saben si tienen seguro o no. Entonces no la puede llevar a que la atiendan. Entonces va a buscar a su mamá para que pague el seguro y puedan atender a su abuela. Y pues durante todo este viaje, esta odisea, le ocurren cosas bastante turbias, pero que no por eso dejan de ser reales. O sea, ajá, muy fuerte. Entonces siento que es muy al estilo Jaime Alfonso de que tienen a estos personajes jóvenes enfrentándose a la oscura realidad del mundo de los adultos y que al final hay una lección o un final agridulce. Entonces sí, la verdad no esperaba que fuera tan denso y tan oscuro el cómo se desarrolla esta historia. Y pues sí, o sea, si les gusta Jaime Alfonso, lean a Alfonso Oregel. O si ya han leído a Alfonso Oregel, pues les recomiendo esta historia. Pero ajá, me gustó porque me dejó shook, me sorprendió. No era lo que yo esperaba. Fue por otro rumbo. Y ajá. Y luego, terminando al parecer esta sección de Priscila me recomendó, tenemos a Balam Rodrigo con su poemario Seibario.
autor llegó a mí a través de Pris y llegó a Pris a través de una feria del libro de los Mochis del año pasado, creo, si no mal recuerdo. Y pues ajá, es autor, creo que originario de Mérida, de Yucatán, si no mal recuerdo, por el apellido Balam, o el nombre, Balam Rodrigo. Y vive en fronteras, o se mueve entre fronteras, frontera sur y frontera norte. Y su narrativa va como que justo su tema principal en su narrativa va de migración y fronteras, lo cual me parece muy interesante. Pris leyó el libro Centroamericano de los Muertos, creo que se llama. Es de lo más reciente del autor y este es su primera obra publicada, su primer poemario, seibario, inspirado pues en su natal Yucatán y como que en toda esta mitología e iconografía maya, por la imagen de las ceibas y de el tigre Balam, bueno, creo que es el jaguar, más bien, el jaguar Balam, y toda esta mitología que hay alrededor de estas criaturas e iconos en la cultura maya. Me pareció muy interesante cómo tomó estos elementos y los transformó a poesía. Y lo leí después de haber leído el siguiente libro del que les voy a hablar y cobró mucho más sentido para mí. Porque lo empecé a leer y yo decía, what the fuck is going on? I don't get it. Y ya una vez que leí este libro que sigue, entendí y fue más fácil que pudiera leer Seibario. Porque yo no entendía nada. Tenía noción muy, muy limitada, muy corta, de la mitología de la ceiba y de lo que implica para los mayas este árbol sagrado que conecta al inframundo con el cielo y pero sí, me gustó una vez que terminé de entender toda esta iconografía y cultura y mitología maya. Y entonces el libro que me ayudó a entender un poquito más a Seibario fue este de aquí, Popol Vuh. Pues creo que es un texto muy famoso, un texto maya muy famoso aquí de México, que te narra ahora sí que toda la mitología y sucesos y eventos hasta cierto punto casi históricos de los antiguos caciques y señores mayas. Y es algo así como el Silmarillion de los mayas, como que te cuenta el origen del pueblo de los mayas y de sus dioses y de cómo se creó el cielo, el inframundo y esta guerra o este conflicto entre el bien y el mal y el arriba y el abajo. Muy interesante. Consecuencias de mi viaje a Mérida, claro que sí. Y pues me gustó, o sea, se me hizo entretenido, como una lectura de cultura general, creo yo, como que necesaria, o yo la sentía necesaria. Y pues sí, ya al final los últimos como capítulos o entradas del Popol Vuh me parecieron un poquito más históricos, como que al inicio todo es muy fábula y muy leyenda y al final se vuelve un poquito más como histórico y más técnico, if that makes sense, porque te narra más cómo se fueron creando y dividiendo las familias y grupos de señores mayas o de caciques mayas, pues. Y es como que a little bit boring, al menos para mí lo fue, porque todo lo interesante ocurre al inicio, pues, como este duelo, esta pelea, este juego de pelota eterno entre el bien y el mal. Eso es lo interesante. Pero ya al final, ya cuando todo se vuelve más terrenal, vaya, el cómo se crearon los pueblos mayas, un poquito tedioso, pero muy interesante. Y luego sigue lo que al parecer es una sección de literatura asiática, claro que sí. Por acá tenemos a Kim Jung-ha con Tengo derecho a destruirme. No me gustó. Creo que en algún blog por ahí les platicaba de mi experiencia con este libro. Pero habla de un individuo que le ayuda a la gente
que tiene deseos de desvivirse, de abandonar el chat de la vida, les ayuda, los coachea a decirle, pues va, órale, estos son las formas que hay, formas y colores que hay, elige la que más se adapte a ti, pero él no los desvive, él nada más los impulsa, pues, o les presenta opciones y él deja que estas personas tomen la decisión de permanecer en el chat o abandonar el chat. Y pues ajá, yo pensaba que iba a ser algo más interesante, pero no, me pareció muy aburrido. Personajes con los que no empaticé, muy odiosos. No sé, o sea, muy... No, no me gustó. O sea, no, no, no. Bueno. Y luego, una de las lecturas más ligeras, bonitas, lights que he tenido en mucho tiempo es Mis días en la librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Ajá. Es un libro muy cortito también y es como un slice of life y muy chill, muy relax, muy tranqui. Como que esto te sirve, es de esas lecturas que te sirven como para limpiar el paladar lector o despejarte después de una lectura muy densa. Esto es lo que necesitas para tomar un respiro y seguir leyendo, o al menos que no se te cueza la neurona de la lectura con algo muy denso, como entre lecturas muy densas. Esto te puede ayudar como a despejar la mente y relajarte. Está muy tranqui. Me dio todo muy vibes de Estudio Ghibli. Como de Estudio Ghibli Lo-Fi. Así lo podría describir a esta lectura. No hay drama muy intenso. No hay eventos catastróficos ni un desarrollo de personaje muy intenso o interesante en los personajes que aparecen aquí. Pero ajá, trata de una chica que tiene una ruptura amorosa con su compañero, quien era su compañero de trabajo, renuncia y como no tiene trabajo, pues su tío lejano, o bueno, su tío con el que perdió contacto durante varios años, le dice, pues te rento el pequeño depa que está arriba de la librería y mientras tú trabajas ayudándome en la librería, en lo que consigues algo nuevo. Y pues sí, es un slice of life, una rebanada de vida. Y ajá, me gustó porque no me costó trabajo leerlo. Se agradecen de vez en cuando este tipo de lecturas. Después también leí a Han Kang con Actos Humanos. Wow, 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 dijo el perro. Me encantó, lo disfruté muchísimo, muy fuerte, muy denso. Aquí sí estuvo potente. Un llorar con el último capítulo. Prácticamente es una ficción histórica de lo que ocurrió en la revolución de Gwangju o de lo que ocurrió en el desvivimiento en masa en Gwangju, que es algo así como su Tlatelolco allá en Corea, o así lo veo yo, pues. Muy que fuerte. Y como que son historias que se entrelazan por algún personaje, porque pues son todos habitantes de este pueblo, de Gwangju. Y lo que más me choquea es que esto no tiene mucho de qué ocurrió, o al menos en el periodo de tiempo en el que se desarrolla esta ficción histórica. Creo que es en los 60s. No, 80s. Es en los 80s, cuando ocurre como que toda también esta revolución de Corea para democratizarse. Muy fuerte. Y pues sí, me gustó. La sufrí, le lloré y eso se agradece. que lecturas te hagan sentir y te conmuevan. Entonces sí, yo sí recomiendo a Han Kang con Actos Humanos. No he leído más de Han Kang. Sé que el año pasado o en estos últimos años ha sido muy popular. Uno, por todo este boom de el K-pop o de cultura coreana. K-dramas, K-pop y etcétera, etcétera. Y en consecuencia, pues también como que le toca a la literatura también como que tener un pequeño boom.
Entonces sé que es medio popular en estos últimos años esta autora. No he leído La Vegetariana, que es como que otra de sus novelas que resuenan mucho de ella. Pero me voy a leer el poemario blanco de ella próximamente. Pero ajá, Actos Humanos, 10 de 10. Y ya para finalizar este video, les voy a hablar de mi última lectura con la que cerré el año 2025. Creo que no lo pude haber cerrado de una mejor manera con esta señora que yo amo con todo mi corazón, la quiero mucho. Ella le da a mi corazón amante de la ciencia ficción todo lo que necesitaba, que no sabía que necesitaba, ella me lo da. Y la quiero mucho, de verdad la quiero mucho. Estoy hablándoles de nada más y nada menos que Úrsula K. Le Guin, claro que sí, con Lo Irreal y lo Real. Esta antología de cuentos sí, cuentos, novelas cortas no son cuentos, que ella misma seleccionó para como presentarles al público, ¿no? Un catálogo de sus cuentos, varios cuentos que escribió durante su vida como autora. ¡Wow! Yo la quiero mucho. De ella ya había leído 2 novelas cortas y su novela más popular, su novela de Los Desposeídos. Me leí de ella, antes de leer esto leí El nombre del mundo es bosque, La mano izquierda de la oscuridad y Los Desposeídos. Muy todo que ver los 3. Y este libro me lo regaló Pris para mi cumpleaños. Y ahí lo tenía como que observándome y juzgándome de que no me has leído. Y dije, ya, ahora es el momento. Llegó a mi vida en el momento correcto. Creo que hay autoras en tu camino lector, en tu vida lectora que te marcan, ¿no? En mi caso creo que hay libros o autores que te marcan, ¿no? En mi caso creo que han sido muy marcados, vaya. Estas obras o autores que se quedan conmigo, ¿no? Y una de ellas, pues definitivamente ya es Úrsula, porque en esta antología de cuentos de Lo Irreal y lo Real, ella, creo que logré apreciar la gran habilidad, Úrsula, what a beautiful mind you have. Su habilidad, su capacidad. Como autora de navegar muy tranquilamente ella entre diferentes géneros y que de alguna forma se siguen sintiendo como ella. A Úrsula generalmente se la conoce por escribir ciencia ficción o fantasía, que creo que son sus 2 géneros predilectos y que ella incluso menciona que para ella no hay una línea divisora entre uno y otro, que son hermanitos. Pero que también puede ella abordar sin ningún problema el narrar y describirte lo extraordinario de lo cotidiano y de la ordinariedad y de la cotidianeidad de una forma que se siente extraordinaria. O sea, en los primeros cuentos, ella te describe, te narra, te pinta imágenes de una vida ordinaria, cotidiana, que vienen como de inspiración, sí, tienen como fuente de inspiración su vida en Ohio, si no mal recuerdo, o al menos de esta vida pueblerina tranquila, parten de ahí y de alguna forma, si te pones a pensarlo, como si llegaran unos alienígenas externos y se encontraran con estos cuentos, dirían, wow, qué maravillosa esta narrativa de la vida ordinaria de los humanos. No sé, yo lo vi como que desde esa perspectiva, porque dije, o sea, ¿por qué me estás hablando de
de la vida común de una señora que se encarga de limpiar un hostal de cabañas, you know? Pero es como que es la vida secreta de la señora que limpia este hostal de cabañas. Puede haber algo extraordinario dentro de lo ordinario. Eso me voló la cabeza y dije, wow, te quiero mucho, Úrsula. Y después como que progresivamente, poco a poco va migrando a la ficción o a lo irreal, vaya. Y como también de una forma te lo describe con mucha naturalidad y mucha facilidad. Te va introduciendo todos estos elementos y cuestiones ficticias y futurísticas de una forma tan natural y muy cotidiana en la narrativa y en la vida de sus personajes. La amo, la amo. Y con Úrsula siento que, o sea, sí hay una exploración a todas estas sociedades hipotéticas que le encanta a ella crear. Por ejemplo, en la mano izquierda de la oscuridad, ¿no? De que, ¿qué pasaría si llegara un Homo sapiens, un hombre, un humano, a este planeta donde existe una sociedad humanoide de gente no binaria, de gente intersexual que no es ni masculina ni femenina y que navegan en este espectro de lo femenino y lo masculino, y cómo las leyes y roles de género de nuestra sociedad humana no aplican para ellos, y cómo se enfrenta este emisario de los humanos ante esto, y al mismo tiempo tú como lector te enfrentas a estos cuestionamientos. Así durante toda esta antología de cuentos, Úrsula te plantea ciudades, situaciones, personas, sociedades hipotéticas de qué pasaría si tal cosa fuera diferente. Y eso es lo hermoso de Úrsula, que tú junto con estos personajes, junto con estos exploradores del espacio, tú como lector te vuelves este emisario y este explorador del espacio, y te cuestionas todo esto que podría existir ahí afuera en el universo, ¿no? O sea, para Úrsula me encanta que no hay límites ni imposibles en las posibilidades de imaginar y crear. Y digo, wow que existió esta persona con esta hermosa mente que lograba ver todo este mundo de posibilidades, todo este abanico de sociedades y seres. Besotes hasta arriba. Sí, me encanta. Y al mismo tiempo de que se genera como esta exploración del espacio, de lo exterior, sus personajes también tienen esta exploración hacia adentro, hacia el uno mismo, hacia el yo, y el autocuestionarse estos personajes al enfrentarse a a este mundo de posibilidades, ¿no? A todo este universo de sociedades y culturas diversas y diferentes a las propias. También se genera este viaje de exploración a lo interno. Y me encanta que para Úrsula existían estas dos como fronteras a explorar, ¿no? El interior del humano, del uno mismo, al mismo tiempo que exploras esta frontera de lo desconocido y del espacio exterior y de lo alienígena. ¡Wow! La quiero mucho. Entonces creo que ya se habrán dado cuenta, ¿no? De que disfruté muchísimo esta lectura. Y creo que no voy a poder nunca tener palabras suficientes para terminar de expresar toda mi admiración a Úrsula, a esta maravillosa y creativa mujer. Ajá. La quiero mucho, la quiero mucho. Y qué bonita forma de cerrar este año lector 2025. Y pues sí, aquí está mi resumen de lecturas de este año que acaba de pasar. Cuéntame tú en los comentarios si leíste alguno de estos libros,
alguno de estos autores, autoras. Estas son mis 11 lecturas que tuve en el 2025 y qué emoción. I cannot wait para empezar las lecturas de este año 2026 y reencontrarme con los libros. Yay. Y pues ya, esto sería todo y nos vemos en un próximo video.